Ok. Bueno, entonces, en muchos casos nosotros vamos a tener más de una población o más de un tipo de objeto que tiene que ver con la dinámica de nuestro sistema. Ujú. Entonces, esto generalmente se ejemplifica en muchas clases con reacciones químicas. Ajá. Uno tiene una reacción química que se puede dar con muchos compuestos al mismo tiempo y para escribir esa reacción química tenemos que ver cómo cambian en el tiempo las concentraciones de todos los reactivos. Ajá. Entonces, las cantidades de interés no es solo una, como teníamos antes, que era como una población de algo, sino ahora son varias que están cambiando al mismo tiempo en el tiempo. Ujú. Bueno, en nuestro caso no vamos a meternos con reacciones químicas, pero sí nos vamos a meter con poblaciones, ya sea de varias especies diferentes de animales, plantas o lo que sea, o poblaciones estratificadas, que quiere decir que van a haber sectores de la población que son bastante diferentes entre ellos, que se tienen que modelar con diferentes variables. Ujú. Bueno, entonces en este caso vamos a necesitar pues saber qué hacer con un sistema de ecuaciones. Ujú. Esto también es el caso cuando nosotros tenemos ecuaciones de orden de orden mayor a 1. Entonces, por ejemplo, esto que voy a hacer se puede hacer con ecuaciones de cualquier orden, pero vamos a hacerlo con ecuaciones de segundo orden porque es lo más sencillo. Entonces, vamos a suponer que tengo una ecuación de segundo orden, xn más 2, que vamos a hacerlo lineal ahorita, ya después vemos qué hacer con las no lineales. Entonces, si es lineal esta ecuación, pues la podemos escribir solamente como una combinación lineal, o sea, como una función lineal. Ujú. Entonces, esto sería A1, xn más 1, más A2, xn. Ujú. Entonces es de orden 2 porque de n más 2 a n hay 2 pasos de tiempo. Ujú. Bueno, entonces lo que voy a hacer es definir una nueva variable, yn, que la voy a definir como xn más 1. Ahora, si yn es ahora xn más 1, n más 1 está en el subíndice, ¿ok? Ok, ahora, si esto pasa, pues para ver quién es y al tiempo n más 1, pues simplemente aumento el subíndice por 1 aquí también. Entonces voy a tener xn más 1 es xn más 2. Ok, y ya con estas dos cosas, con nuestra ecuación original y con esta, podemos tener un sistema de dos. Podemos ver a esta ecuación como un sistema de dos ecuaciones, diciendo primero xn más 1 es igual a yn, que es nada más que esta definición. Ujú. Y luego, sustituyendo, tenemos xn más 2, pero xn más 2 es yn más 1. Es igual a A1 xn más 1, pero xn más 1 es yn, más A2 xn. Ujú. Entonces, pueden ver que ya tenemos un sistema de dos ecuaciones de primer orden porque solamente depende del paso anterior. Ajá. Ya no de dos pasos atrás. Bueno, entonces, la razón de esto es que no importa si ustedes solo tienen una ecuación de orden mayor a 1, siempre pueden convertir todo esto en un sistema de ecuaciones. Ujú. Vamos a enfocarnos en un sistema de dos ecuaciones, pero para más ecuaciones de primer orden es lo mismo. Ujú. Entonces, en general, vamos a tener que un sistema de dos ecuaciones lineales, vamos a empezar, recuerden, con las lineales, las puedo escribir como xn más 1 igual a A11 xn más A12 x, perdón, yn
Y luego yn más 1 es igual a A21 xn más A22 yn. Donde A11, A12, A21 y A22 son constantes reales. Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Xn y yn. Y lo que queremos saber es cómo se comportan xn, x como función de n y y como función de n. Bueno, puede ser más fácil que en lugar de ver a las dos a esto como dos ecuaciones y como dos ecuaciones con dos incógnitas, es mejor tal vez verlo como un sistema de dos ecuaciones con una sola incógnita. De una ecuación con una sola incógnita. Entonces, para hacer esto, definimos ahora en lugar de un nuevo vector. A partir de nuestras otras ecuaciones definimos un vector. Entonces voy a poner z vector. Al tiempo n lo voy a definir como el vector cuya primera entrada es xn y su segunda entrada es yn. Ahora, tiempo n más 1, pues este vector cambia y tenemos que z al tiempo n más 1, pues va a ser x al tiempo n más 1 y y al tiempo n más 1. Ahora también puedo definir una matriz A, que va a ser la matriz A11, A12, A21, A22. Y bueno, con todo esto, vean que este sistema de aquí lo puedo escribir como el siguiente sistema. Zn más 1 es igual a la matriz A multiplicada por el vector Zn. Entonces, nada más para que quede bien claro por qué esto se vale, porque creo que apenas acaban de tener álgebra lineal. Pues el lado derecho, el lado izquierdo es simplemente xn más 1, yn más 1. Y el lado derecho es esto por xn, yn. Entonces tenemos que usar la regla del cagaratazo, ¿no? Entonces esta columna, espérenme. Entonces esta columna se tiene que multiplicar por las filas, ¿no? Esta y luego esta. Entonces haciendo esto, vemos que esto es el vector A11xn más A12yn y luego A21xn más A22yn. Es un vector columna, ¿no? Y ahora este vector tiene que ser igual a este vector. Recuerden que para que dos vectores sean iguales entrada por entrada, pues cada entrada, para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales entrada por entrada. Entonces, esta entrada de aquí tiene que ser igual a esta entrada de acá. Y esta entrada de aquí debe ser igual a esta entrada de acá. Entonces tenemos xn más 1 debe ser igual a A11xn más A12yn. Y yn más 1 es igual a A21xn más A22yn. Que son nuestras ecuaciones originales estas. Estas son estas. Entonces, podemos ver que en lugar de escribir todo este coso de aquí, lo que podemos hacer es escribir esto de aquí. Esto es lo mismo que si escribiéramos esto. Una matriz por un vector. ¿Hasta ahí se entendió todo? Sí, pero todo bien. Ok. Bueno, perfecto. Ok, ahora fíjense que en todos los sistemas lineales tenemos lo siguiente. En todos los sistemas lineales, Zn
igual al 0, 0 es una solución de equilibrio. Ujú. Es muy fácil de ver esto, porque la ecuación es Zn más 1 igual a por Zn. Ujú. Recuerden que una solución de equilibrio es una solución constante, ¿no? Que no depende del tiempo, que todo el tiempo vale lo mismo. Entonces, si yo empiezo con la condición inicial Z0 igual a 0, 0, multiplico 0 por la matriz A. Pero la matriz A por 0 me sigue dando el vector 0 porque es simplemente 0 por esto más 0 por esto, 0 por esto más 0 por esto, pues es 0, ¿no? Todo es 0. Entonces Z, si teníamos que Z en tiempo 0 era 0, 0, Z al tiempo 1 sigue siendo 0, 0, ¿no? Cuando quiera calcular Z al tiempo 2 tengo que usar Z1, pero ese era 0, entonces por lo que sea es 0 y así, ¿no? Entonces, para todos los sistemas lineales, Zn es 0, 0, es una solución de equilibrio, una solución constante. Ok. Ahora nosotros queremos resolver esta ecuación para poder saber cómo se comporta. Y bueno, para resolver esta ecuación, nos vamos am, a basar en lo que hicimos con una ecuación de segundo orden, que no sé si se acuerdan. Em, pero es usar un ansatz. Entonces, si no se acuerdan de cuando hicimos esto, un ansatz, es simplemente voy a adivinar cómo es la solución. Obviamente estoy adivinando de una manera educada, lo que quiere decir que me voy a basar en algo que ya sé que se cumple y voy a intentar si una forma similar también cumple con ser solución. Entonces, lo que yo ya sé de sistemas de una ecuación es que la solución a un sistema de una ecuación era una constante por una función, una constante a la n por una condición inicial. Ahora, en este caso, no tengo yo un escalar, sino tengo un vector, z. Entonces, quiero saber cuál es la forma del vector z. Bueno, entonces voy a poner z y es un vector ahora. Voy a seguir poniendo esta constante a la n, que era solución de los sistemas lineales, lineales de orden 1, o sea, de una sola ecuación. Y en lugar de la constante x0 que teníamos aquí para la solución de las lineales de una sola ecuación, voy a poner un vector. ¿Por qué tengo que poner un vector? Pues porque quiero un vector, ¿no? Esto es un vector y esto es un escalar. Entonces, para tener un vector, o sea, para que esto sea igual a esto, pues debe haber aquí un vector también. Entonces, esto le voy a poner xi. En este caso, xi es un vector constante. Es decir, no depende de n, ¿no? Lo único que depende de n es lambda. Bueno, lambda a la n. ¿Ok? Lambda también es una constante. Es izquierda, luego como si hicieras una W así, y ya que terminaste la W, simplemente le haces como una coma al final. Entonces, línea recta, luego W y luego una coma. Y así sale fácil. Sí, ya sé. Sí, sí, va a ser como una condición inicial. Ahorita vamos a ver. Pero sí es exactamente la misma idea de la condición inicial. Bueno, entonces, este es nuestro ansatz, nuestra adivinación. Bueno, ahora, si esto es solución de verdad, pues tiene que cumplir con nuestra ecuación, que es esta. O sea, cuando yo la meta, lo de izquierda debe ser igual a lo de la derecha. Si nunca logro que las dos cosas sean iguales, pues obviamente esto no es solución. Entonces vamos a meterlo aquí. Entonces nuestra ecuación es Zn más 1 igual a por Zn. Ok, entonces
pues vamos a insertar nuestra ecuación de ambos lados. Entonces tenemos, por un lado, Zn más 1, pero Zn más 1 dijimos que tiene que estar dada por esta ecuación. Entonces simplemente sustituyo n por n más 1. Entonces aquí sustituyo n más 1. Lambda n más 1 por xi. Y ahora del otro lado tenemos a Zn. Ok. Y Zn pues es lambda n, xi. Entonces tenemos la ecuación lambda n más 1 xi debe ser igual a lambda n xi. Ahora algo muy importante es ver que lambda n más 1 lo puedo escribir como lambda por lambda a la n. Recuerden que cuando tenemos dos cosas que se multiplican, los exponentes se suman, ¿no? Entonces este tiene exponente 1, aunque no lo escribimos, pero tiene exponente 1. Y este n, entonces cuando se multiplican, el exponente se suma y es n más 1. Y fíjense que aquí tengo un lambda a la n entonces, y aquí tengo un lambda a la n entonces. Entonces, suponiendo que lambda n es diferente de 0, podemos dividir de los dos lados entre lambda a la n. Y obtenemos lambda xi es igual a axi. Entonces, cuando yo le aplico la matriz A al vector xi, es lo mismo que si yo multiplicara por una constante al vector xi. Entonces, ¿qué es esta ecuación? Que ya habíamos visto. Exactamente. Esta es una ecuación de eigenvalores y eigenvectores. O vectores propios, o como le quieran decir. Y de aquí vemos que A es la matriz que ya teníamos, ¿no? Y lambda es el eigenvector de la matriz A. Y xi es el, aquí puse el vector, eigenvalor. Y xi es el eigenvector de la matriz A. Entonces lo único que tenemos que hacer pues es encontrar los eigenvalores, eigenvectores de la matriz. Ahora tenemos una matriz, en este caso de 2 por 2. Ajá. En el caso de un sistema de n ecuaciones, pues tendríamos una matriz de n por n. Entonces, esto querría decir que tenemos n soluciones, ¿no? Porque dijimos nosotros que íbamos a suponer que la solución es lambda n por xi. Pero si tenemos, en este caso, dos lambdas diferentes en general y dos xis en general, porque tenemos dos eigenvalores y cada eigenvalor tiene dos eigenvectores, pues tenemos dos soluciones. Afortunadamente, como la ecuación, la solución es lineal, la linealidad quiere decir que siempre puedo como sumar y multiplicar por cosas, por constantes. Entonces, como mi ecuación es lineal, entonces, y tengo dos ecuaciones, una dada por la primera eigenvalor y su primera eigenvector, y otro por el segundo eigenvalor y el segundo eigenvector. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente sumar las dos, igual que hicimos con un sistema de dos ecuaciones. Entonces, si n va a ser igual a C1, una constante, por lambda 1 a la n, por xi1, más C2, lambda 2 a la n, xi2, ajá, donde C1 y C2 son constantes. Entonces simplemente estoy haciendo una combinación lineal de las dos soluciones que encontré. De las dos soluciones porque tengo dos eigenvectores, porque tengo una matriz de 2 por 2. Esta es la solución general al problema del sistema. Bueno, aquí es Z, ¿no? Perdón, Z. Ok.
Y bueno, pues igual que en el otro caso, en el caso de un sistema de dos ecuaciones, pues la C1 y la C2 me sirven para encontrar la condición inicial, ¿no? Entonces, generalmente me van a dar una condición inicial. Z en 0 va a ser igual a un vector V0, ¿no? Y Z, si yo evalúo la solución general en Z0, pues voy a tener C1 por lambda a la 0 es 1, por Xi1, más C2, lambda 2 a la 0 es 1, por Xi2. Y esto debe ser igual a V0. Y tengo dos constantes porque en realidad estos son dos ecuaciones, ¿no? Porque es una ecuación vectorial. Entonces, la coordenada X debe ser igual y la coordenada Y debe ser igual. Y de ahí tenemos que encontrar C1 y C2. Entonces, Xi1 y Xi2 no son exactamente las condiciones iniciales en el caso, como en el caso en una dimensión, bueno, de una sola ecuación. Pero la combinación lineal de los eigenvectores sí nos va a dar la condición inicial. Bueno, em, hasta ahí va todo bien. Ok. Bueno, pues entonces fíjense que en mi solución general, de todas formas tengo lambda 1 a la n, lambda 2 a la n. Que habíamos visto para una sola ecuación que una constante a la n era simplemente una exponencial de n, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí. Si lambda 1 y lambda 2 son números reales, ¿cuál es la condición para que la solución z igual a 0, 0 sea estable? O sea, para que cuando n tienda a infinito, regrese o la solución se parezca mucho al 0, 0. Que sean menores a 1. Em, Y mayores a 0, ¿no? em, no, no necesariamente. Em, es que casi lo tienes, pero te falta una parte. O sea, no está correcto lo que dices de mayor a 0. El valor absoluto, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos de ellos tienen que ser menor a 1 en valor absoluto? Los ambos, porque si no, pues uno se te puede ir y pues ya no Exactamente. va a llegar a 0, 0. Ujú, perfecto. Sí. Entonces, lambda 1 y lambda 2, ambos, en valor absoluto deben ser menores a 1. Para que sea estable. Porque como dicen correctamente, si alguno de los dos es mayor a 1, pues aquí se puede ver, ¿no? Uno se va a ir a 0 si hay uno menor a 1, pero el otro se va a ir a infinito. Entonces, pues ahí ya nos estamos alejando del 0. Em, bueno, pero fíjense que los eigenvalores no tienen por qué ser reales, ¿no? Vamos a ver el caso clásico. O sea, el punto es, si nuestra matriz A es real, no tienen por qué los eigenvalores ser reales. Entonces vamos a suponer que ahora tenemos la matriz A que es 0, 1, 1, 0. Entonces esto correspondería a la ecuación xn igual a yn y yn igual a xn más 1 igual a, perdón, xn más 1 igual a yn y yn más 1 igual a xn.
Ujú, es una ecuación completamente válida. Ujú. Bueno, entonces, pues si calculamos sus eigenvalores, recuerden cómo calcular los eigenvalores de una matriz. Era la siguiente. Para calcular los eigenvalores de una matriz, tenemos que resolver el problema. El determinante de A menos lambda por la matriz identidad debe ser igual a 0. Bueno, no sé cómo ustedes representan la matriz identidad, pero a mí me enseñaron así. Entonces, pues vamos a hacer esto. Entonces, determinante de A es 0, 1, 1, 0, menos lambda por la matriz identidad 1, 0, 0. Esto es igual a 0. Esto es determinante de 0, 1, 1, 0 menos lambda. Entonces se multiplican todos los elementos por lambda. Es lambda, 0, 0, lambda. ¿Ok? Luego, 0 menos lambda es menos lambda. 1 menos 0 es 1. 1 menos 0, 1. Y 0 menos lambda, ¿no? Esto también lo podemos escribir como con líneas rectas, ¿no? Menos lambda, 1, 1 menos lambda, igual a 0. Y tenemos lambda cuadrada, porque es menos lambda por menos lambda es lambda cuadrada. Menos 1 igual a 0. Ujú. Ay, aquí ya no me salió. Es que me faltó un menos 1, ¿no? Pues vamos a suponer que es esta matriz. Aquí está. Disculpen que no lo hice antes. Ok, tenemos esto. Y entonces tenemos más 1 igual a 0. Entonces lambda cuadrada es igual a 1, a menos 1. Y entonces lambda es igual a más menos la raíz de menos 1. Ajá, y pues eso, sí, un menos. Y bueno, pues esto es la constante imaginaria, ¿no? Más menos i. Ujú. De i, la raíz de menos 1. Ajá, entonces ahí las raíces ya no son reales. Y uno podría decir, bueno, ¿qué pasa en este caso? Ujú. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, pero entonces en este caso lambda 1 y lambda 2 son números complejos. Ujú. Ahora, todo número complejo lo podemos escribir de la siguiente forma. Pues no vamos a entrar en detalles porque no les voy a explicar por qué. Ujú. Pero todo número complejo lo puede escribir como R por E a la I teta. Ujú, donde I sigue siendo este número imaginario. Ujú. Hay algo que se llama la fórmula de Euler, que dice que esto se puede escribir como coseno de teta más I seno de teta. Ujú. Bueno, y entonces teníamos que nuestra solución era lambda 1, aquí es más menos. Ujú. Lambda 1 era, perdón, C1, perdón, era C1, lambda 1 a la n, xi1, más C2, lambda 2 a la n, xi2. Ahora nos vamos a olvidar tantito de xi, ajá, porque en este caso xi también va a ser un número complejo. Bueno, un vector complejo. Ujú. Entonces vamos a olvidarnos tantito de xi y vamos a ver qué pasa con estas partes. Esto es C1, o bueno, esto es proporcional a C1 por lambda 1 a la n, que es R n e a la i teta,
perdón, R y teta. Ajá, y vamos a olvidarnos por un momento de C2 también. Ok, esto es C1, R a la N, E a la I teta N. Pero haciendo una comparación entre estas dos cosas y ahora estas, esto es C1, R a la N, coseno de N teta más I seno de N teta. Ujú, ok. Y hay una propiedad que tampoco vamos a demostrar, que dice que las soluciones, cuando son complejas, cuando las soluciones de un problema real, completamente real, son complejas, entonces la parte real, que es la parte que no está multiplicada por i, y la parte imaginaria, que es la parte que sí está multiplicada por i, ambas son soluciones por separado. Ujú. Entonces, usando este teorema que no vamos a demostrar, entonces Zn va a ser proporcional a la suma de las partes reales e imaginarias de esto. Entonces va a ser proporcional a R a la N coseno de N teta más Rn por el seno de N teta. Entonces, pues el coseno y el seno son funciones que hacen esto, ¿no? Y entonces, si mi solución va a ser como Rn coseno de N teta y seno de N teta, pues también van a hacer esto. O sea, las soluciones oscilan cuando nuestras soluciones son complejas. Cuando los eigenvalores son complejos. Y lo importante es esto, el coseno y el seno siempre están acotados por 1 y menos 1. O sea, su valor máximo es 1 y su valor mínimo es menos 1. Entonces, cuando n tiende a infinito, pues estas cosas siempre están en 1 y menos 1. Pero ahora lo importante es Rn. Entonces, en este caso, Zn diverge si R es menor a 1, perdón, mayor a 1, y tiende a 0 si R es menor a 1. Bueno, entonces lo importante es R. ¿Cómo calculamos esa R a partir de nuestros eigenvalores complejos? Pues está súper fácil. Si lambda complejo lo podemos escribir como alfa más i beta, donde alfa y beta son números reales, porque es una solución compleja, entonces siempre hay algo que está multiplicando por i. Entonces, R, a lo cual se le llama el valor absoluto de lambda, o sea, en variable compleja, el valor absoluto se define como lo que es R, que es la raíz cuadrada de alfa cuadrada más beta cuadrada. Ahora, si R estamos diciendo que es esto y que se define en los números complejos como el valor absoluto, pues de todas formas tenemos lo mismo, ¿no? Que es estable si el valor absoluto de lambda es menor a 1 e inestable si en valor absoluto lambda es mayor. Entonces, la cosa es, siempre es el mismo criterio. En valor absoluto, los eigenvalores ambos tienen que ser en valor absoluto menores a 1 para que sea estable el punto de equilibrio. Y si son mayores a 1 en valor absoluto, pues cada vez se van a aparecer menos, ¿no? Se van a despegar. En el caso específico en el que no tenemos números reales, ustedes pueden calcular el valor absoluto haciendo el cuadrado de la parte que no está multiplicada por i más el cuadrado de la parte que está multiplicada por i. Esos números complejos. Y bueno, sacándole la raíz a eso. De todas formas, tienen el mismo criterio. ¿Ok? Bueno, como no han llevado variable compleja y está en tercer semestre, pues yo sé que esto no fue completamente claro, ¿no? Hubo muchos saltos mágicos aquí de teoremas que no vimos. Pero lo importante es el criterio de estabilidad.
Ujú. ¿Sí se entendió cómo calcular que el punto de equilibrio sea estable o inestable? Para todos los casos que podemos tener de eigenvalores. Ok, muy bien. Entonces, antes de seguir, vamos a ver, pues, cómo se comportan las soluciones en muchos casos ujú, de estos lineales. Ujú. Entonces, vamos a usar Excel porque es lo más fácil y todo se ve automáticamente reflejado. Entonces, para enseñar es muy fácil, es muy bonito. Ya para hacer investigación seria, pues no tanto, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí tengo tiempo, aquí tengo dos xn, bueno, dos variables xn y n. Y aquí voy a tener una matriz, la matriz A. Ujú. Ok. Entonces aquí ya le puse yo unas condiciones iniciales. Ahorita vemos qué pasa cuando las cambiamos. Y esto es lo que pasa. Ahora, en este caso, que tenemos un sistema de dos ecuaciones, hay dos formas en las que podemos visualizar qué es lo que le está pasando a las soluciones. Una es la forma que ya sabemos. Ajá, simplemente graficamos el tiempo n, aquí de 0 a 23, y xn, ajá, que es la solución del primer sistema, y yn igual, la solución del segundo sistema en función de n. Ujú. Entonces, por separado, pues aquí se ve que son exponenciales ambas. Ujú. Pero esa no es la única forma en la que hay de visualizar las cosas. Ahora, como tenemos dos ecuaciones, bueno, dos soluciones, y recuerden que estas soluciones las podemos escribir como un vector, el vector z, ¿recuerdan? El vector z era el que tenía primera entrada x y segunda entrada y. Entonces, lo que podemos hacer es pintar el vector z para cada n, ajá, en el plano x, y. Ujú. Entonces, la primera entrada de z es x, xn, y la segunda entrada del vector zn es yn. Entonces, voy a pintar un vector que es la primera componente sea xn y la segunda componente sea yn para cada n. Ujú. Entonces pueden ver que yo empiezo con x y y muy chiquitos, entonces z tiene una norma muy chiquita. Entonces está aquí en 0, ese punto, ¿no? Y al final tengo algo que ya está, que tiene coordenada x negativa muy grande y coordenada y positiva muy grande. Entonces tenemos un vector en el segundo cuadrante. Entonces ven que corresponde a este punto de aquí, ¿no? Al último punto. Ese es el último punto de la n. La ventaja de verlo de esta forma es que podemos ver lo que pasa con las soluciones al mismo tiempo, ¿no? Porque aquí, pues vemos lo que pasa a una función, a la x, pero no sabemos qué le está pasando a la y. Y aquí vemos lo que le está pasando a la y, pero no sabemos lo que está pasando a la x. Y aquí estamos viendo lo que está pasando en ambos casos, ¿no? Al mismo tiempo. Pero la desventaja es que no vemos el tiempo, ¿no? O sea, vemos lo que pasa con cada punto, pero no sabemos a qué tiempo pasa. Es la única desventaja, pero no es tan desventaja. Aquí lo que podemos ver es que si yo empiezo con una condición inicial muy chiquita, entonces tiene que estar cerca de 0 z, y vemos que se mueve en línea recta hacia el segundo cuadrante, ¿no? Entonces automáticamente sabemos que mi solución xn va tomando números negativos muy grandes y mi solución yn va tomando valores positivos cada vez más grandes, ¿no? O sea, no hay mucho misterio en eso. Ujú. Ok, hasta ahí va todo bien. Así ven cómo se integra todo. Como una curva. O sea, tú dices como una curva parametrizada. Sí, Como, justo.
de analizar como su trayectoria, pues ya sabemos que hay un X0 y pues ya nos va a dar el punto inicial, el tiempo cero y así, ¿no? ¿Para dónde se va cuando aumente el tiempo? O no se puede. Em, es un poco más complicado porque si el tiempo fuera continuo, entonces sí, ajá, simplemente derivamos y derivamos la curva y eso me da la velocidad. Y la velocidad apunta hacia donde está incrementando. Ajá, y te dice qué tan rápido incrementa. En el caso continuo sí, pero en este caso no tenemos un tiempo discreto, ¿no? Entonces, en realidad esa línea no existe entre 0 y 1, ¿no? O entre 1 y 2 y así. Entonces, no podemos sacar una derivada. Pero lo que sí podemos hacer, pues, es sacar como como una velocidad discreta, ¿no? Lo que podemos hacer es restarle a x en 1, x0, y restarle a y en 1, y0. Eso me da como un desplazamiento en x y eso me da como una, em, como un vector velocidad también. Y eso también apunta hacia donde está cambiando, ¿no? Entonces sí podemos hacerlo, pero no es tan lo que quiero decir no es tan en automático como simplemente derivar, ¿no? Tenemos que sacar las restas en cada tiempo. Ujú, Sí, pues, gracias. ujú. Bueno, entonces, ¿qué tipo de eigenvalores creen que tenemos en este caso, o de esta matriz? ¿Qué tipo de eigenvalores creen que tiene? Pues viendo cómo se comportan estas soluciones. Ujú. Em, sí, ¿creen que solamente uno es menor a uno? ¿Es mayor a uno? Perdón. ¿Solamente uno o los dos? ¿Y por qué sí o por qué no? Ujú. Bueno, sí, todavía no. Los dos porque no convergen. Ajá. Entonces, cuando hay uno que... No, no, los dos son positivos y menores a uno. Ajá. Ajá. Y eso es porque no hay oscilaciones, no hay cosas que están cambiando de signo. Em, y porque todo se va a infinito, ajá, todo el tiempo. Si hubiera uno que fuera de magnitud menor a uno, de valor absoluto menor a uno, entonces veríamos que algo tiene que acercarse a cero en algún momento. Y aquí nada se acerca a cero. Ujú. Entonces vamos a ver ahora el otro caso en el que cual tenemos uno. Bueno, nada más para jugar un poquito pueden aquí cambiarle. Les voy a poner este archivo, entonces ustedes pueden jugar con él como ustedes quieran, ¿no? Y ver qué es lo que pasa. Ajá. Entonces eso me gusta de Excel, que uno le cambia aquí a un valor y automáticamente las gráficas y todo se mueven. Por eso lo uso para dar clases. Bueno, entonces ahora tenemos esta matriz. Ujú. Y ahora lo interesante es esto. Ajá. Fíjense cómo, si ustedes se fijan en el plano X, XY, o sea, nos fijamos en Z, nosotros empezamos con una X negativa y una Y em, positiva. Entonces estamos en el cuadrante 2, ajá, a la izquierda arriba. Entonces, este tiene que ser la condición inicial, este de por aquí. Ujú. Y fíjense cómo nos acercamos a cero y luego nos alejamos del cero. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué tipo de eigenvalores tenemos aquí? Si así hacen a esto las soluciones, que estamos alejados del cero, nos acercamos al cero y luego otra vez nos alejamos del cero. Los dos positivos, pero uno es mayor que uno y el otro menor que uno. Ujú, exactamente. Ajá, y es lo que les decía, ¿no? Como uno sí decrece con el tiempo, eso va a hacer que nos acerquemos de alguna forma al cero, por alguna dirección.
Ajá. A veces no es obvio. Aquí usé las condiciones iniciales que hacen que eso sea obvio, pero no siempre es obvio. Y la otra lambda, pues siempre crece, entonces se va a infinito eventualmente. Ujú. Entonces, aquí pueden ver, xn está lejos de cero, se va acercando a cero, pero después otra vez se aleja. Ujú. Y yn, de hecho, atraviesa el cero, ¿no? Entonces está lejos de cero, atraviesa el cero y luego ya. Ujú. Entonces, eso es característico de cuando tenemos un eigenvalor en valor absoluto menor a 1 y otro en valor absoluto mayor a 1. Ujú. Entonces les digo que esto se ve muy, muy bien por las condiciones iniciales que tengo aquí. Pero si yo pusiera otra condición inicial, no es tan obvio. Ajá. ¿Ven cómo en esta condición inicial parece que los dos crecen y ya? Ajá. Pero hice trampa y entonces em, pues elegí justamente la condición inicial bonita, ¿no? Ajá. Aquí tampoco ya se ve y así, ¿no? Pero vamos a dejarlo así para que ustedes lo puedan ver cuando yo eh, lo se los mande, pues se los ponga. Pero justo, o sea, cómo se distribuyen los puntos con el scatterplot, sí nos puede decir algo de los lambda, ¿no? ¿Cómo se distribuyen los puntos? Ajá, hay que tenemos que como que se van acumulando muy cerca del cero Ujú. y después se van alejando. Eso nos dice cómo, o sea, que en sí en una de las direcciones nos estamos alejando, ¿no? Por así decirlo. No sé si me explico. Ajá, sí, exactamente. Lo que nos está diciendo, nos está dando información acerca de los eigenvectores. Ajá, recuerden que los eigenvectores son estas direcciones privilegiadas en los cuales la transformación no le hace nada. O sea, respecto al vector, ¿no? O sea, la dirección no cambia ni nada. Entonces, justamente esta gráfica nos está diciendo que uno de los eigenvectores está como en esta dirección, el eigenvector que te jala hacia el punto. Y el eigenvector que te expulsa, no sé cómo decirlo, pues está en la otra dirección. Ajá, entonces sí te dice cuáles son los eigenvectores y cómo si te jalan o si te avientan, te dice el signo. Bueno, no, en este caso no el signo, sino la magnitud, ¿no? Si la magnitud es menor a 1 o mayor a 1. El valor absoluto. Pero sí, sí tienes mucha razón, Gaby. Ok. Pero esto no vamos a meternos porque es más teoría, ¿no? Eso lo van a ver después en sus otras clases. Bueno, em, aquí en este caso, ¿qué es lo que está pasando con las soluciones? Están yendo a cero, ¿no? Fíjense cómo empiezo en 0.01 y estoy ahora en 1.5 por 10 a la menos 10. Y aquí menos 0.02 y termino en 8.5, menos 8.5 por 10 a la menos 11. Entonces, nos estamos acercando a cero. ¿Cómo son sus eigenvalores en este caso? Ajá, son como atractores y repulsores, Jaime. Exactamente. Ajá, en valor absoluto ambos son menores a 1 y de hecho son menores a 1 y positivos. Ajá, porque nunca estamos como saltando entre valores. Ujú. Y bueno, aquí esta cosa también se dobla por cómo son los eigenvectores. Ujú. Si yo le cambio la condición inicial, cambia la geometría de la cosa. Ujú. Entonces, depende mucho de la condición inicial, pero lo importante es que siempre se van a cero, ¿no? Ujú. Bueno, ok, perfecto. Entonces,
Ujú, ese es esto, cuando los dos son menores a 1. ¿Ok? Ahora tenemos esta matriz y mis soluciones hacen esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creen que sean los eigenvectores, los eigenvalores en este caso? Que tienen este tipo de comportamiento. Los dos tienen valor absoluto menor a 1, pero los dos son negativos. Ajá. Porque los dos están oscilando siempre. Ujú. Ahora, en este tipo con este tipo de eigenvalores, es típico que aquí en X contra N se ven como una línea en la cual hace esto. En la cual empiezan a moverse. Déjenme ver si podemos encontrar otra dirección. Ajá, vean cómo empieza a oscilar, pero a lo largo de una sola línea. Ujú. Ujú. Em, ok, entonces ese es el comportamiento típico de estas soluciones. Bueno, ok. Aquí viene lo que decía, ¿quién fue? Jaime. Ajá. Que tenemos un eigenvalor que es positivo y mayor a 1. Ujú. Y en el otro tenemos un eigenvalor que es negativo y menor a -1. Ajá. Entonces ambos son en valor absoluto mayores a 1, pero uno es negativo y otro es positivo. Y aquí se ve súper bien. Una de las soluciones oscila y la otra no oscila y nada más se va a infinito. Ujú. Entonces, cuando algo como que no oscila igual que la otra cosa, es que no, los dos no son negativos. Ujú. Ok. Entonces aquí pueden experimentar con varias condiciones y así. Uf, 1 de febrero. No sé cómo creyó que eso era lo que quería. Ah, esto es lo malo de Excel. Ok. Ahora sí. Ah, bueno, pues ahí juegan ustedes con eso. Bueno. Ujú. Ahora, aquí, ¿qué creen que tenemos en este caso? Sí, ya sé, con las fracciones está horrible. Em, ¿Ambos menores a -1? No. Fíjense la diferencia entre este tipo de oscilación o esta y esta. ¿Ya serían complejos? Ujú. Exactamente, aquí son complejos, entonces podemos identificar las oscilaciones complejas diferentes de las negativas porque las complejas hacen una oscilación así como muy suave. Ajá. Entonces suben y así. Mientras que las que tienen eigenvalores negativos siempre es 1 y 1. Ajá. 1 y 1, 1 y 1. Y estas no. Aquí no se ve tan bien porque los dos tienen valor absoluto mayor a 1. O sea, raíz de alfa cuadrada más beta cuadrada es mayor a 1 en ambos casos. Entonces se va a infinito y pues ya se hace grandote y ya no se ve nada. Pero aquí es más fácil verlo porque fíjense que se va a 0. Ajá. Aquí de hecho vemos como ya están muy cerca del 0. Y se ven muchísimo mejor que las oscilaciones no son simplemente uno arriba y uno abajo, ¿no? Ya son oscilaciones con un periodo muchísimo más grande. Ujú. O con una frecuencia menor, lo que ustedes quieran ver. Ujú.
Entonces así tenemos eigenvalores complejos y siempre hacen como estas en el espacio fase. O sea, perdón, en el espacio de xn contra y, siempre vemos estos como caracolitos. Ajá. Aquí también aquí no se ve porque se despega muy fácil. Pero no son las mismas rayas que hace aquí. Ujú. Entonces esto nos dice que son complejos cuando hacen estas cosas. Bueno. Ok, entonces déjenme ver si había otra cosa que les quería enseñar aquí o no. Bueno, pues creo que no. Entonces vamos a regresar a la teoría y yo creo que con eso terminamos hoy. Con la última cosa ya, es que fue mucho, ¿eh? La próxima clase nos vamos a los ejemplos. O sea, la modelación de verdad, pues, es lo que les quiero decir. Hoy no vimos modelos, de verdad. Bueno. Entonces, lo último con lo que quiero cerrar hoy es que nosotros vamos a tener que queremos calcular cómo son los eigenvalores. Ujú. Entonces, para saber si es estable o inestable, entonces, ¿qué predecimos en el tiempo? Ajá, entonces, para calcular los eigenvalores, pues necesitamos calcular lo siguiente, ¿no? Determinante de A menos lambda I igual a 0. Ahora, ya no voy a hacer lo mismo que hicimos antes, porque eso ya lo vimos. Pero este determinante tiene la forma A11 menos lambda, A22, no, A12, A21, A22 menos lambda igual a 0, ¿no? Ahora, si desarrollamos esto, nos quedaría A11 menos lambda, A22 menos lambda, menos A12, A21. Nos queda lambda cuadrada menos A12 más A22 más A11, A22 menos A12, A21 igual a 0. Ahora, si mi matriz A original era A11, A12, A21 y A22, entonces fíjense en esta matriz y fíjense en esto y en esto. ¿Les suena qué cantidades relacionadas con la matriz son esta? Perdón, aquí me faltó algo. Menos lambda multiplicado por eso. Entonces, ¿les suena qué es esto y qué es esto a partir de A? O sea, son cantidades relacionadas con matrices. Ok, muy bien. Entonces, esto es lambda cuadrada menos la traza de A por lambda más el determinante de A. Esto debe ser igual a 0 y con esto calculamos quiénes son los lambdas, ¿no? Las raíces de esta ecuación son los lambdas. Ahora, para no estar escribiendo traza de A, determinante de A, voy a definir B1, lo voy a definir como menos la traza de A y B2 como el determinante de A. Entonces, al final, calcular los eigenvalores es calcular las raíces de esta ecuación. ¿Están de acuerdo? Vamos a calcular las raíces de aquí. Ok. Entonces, calcular esto. Sí, de 2 por 2 siempre va a ser esto. Ajá. Ya cuando sean de más grandes, pues son determinantes más grandes.
y ya no vamos a ver la fórmula. Pero sí, nos vamos a enfocar en 2 por 2. Y entonces siempre tiene esta forma. Ujú. Ok, entonces la cosa es que estas raíces sí las podemos obtener porque simplemente ponemos, bueno, la fórmula cuadrática, ¿no? Siempre. Entonces no es difícil obtenerlos, pero sí es difícil saber cuál va a ser su valor absoluto, si es mayor a 1 o menor a 1 de los dos, o qué. Ujú. O sea, la solución de esto, pues es lambda 1, 2 igual a menos b1 más menos raíz cuadrada de b1 al cuadrado menos 4 de 2 entre 2. Y la pregunta, ¿esto es en valor absoluto, esto es menor a 1? Y pues eso no puede, tal vez no es muy fácil, ¿no? O sea, si tenemos una matriz aquí súper rara, perdón, una matriz, una expresión aquí súper rara, pues no sabe, o sea, puede ser no tan fácil saber de inmediato si lambda 1 y 2 son menores a 1. Ujú. Lo que queremos es un criterio em, para saber si los dos son menores a 1 sin tener que estar como poniéndole numeritos y así. Ajá, inmediatamente saber si son menores a 1 o mayores a 1. Bueno, entonces vamos a calcular un criterio de estabilidad. Ujú, un criterio que me garantice que lambda 1 en valor absoluto es menor a 1 y lambda 2 en valor absoluto es menor a 1. Ajá, es lo que queremos hacer. Bueno, ahora fíjense qué pasa si yo multiplico lambda 1 por lambda 2. Es una observación. Lambda, lambda 1 por lambda 2. Esto es menos b1 más raíz de b1 cuadrado menos 4b2 sobre 2 por menos b1 menos raíz de b1 cuadrado menos 4b2 sobre 2. Ujú. Ahora esto me da un cuarto que lo voy a sacar. Y luego tengo menos b1 más raíz de b1 cuadrado menos 4b2 menos b1 menos raíz de b1 cuadrado menos 4b2. Ahora, cada uno de estos es un binomio, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de binomios son estos? La multiplicación de estos, ¿cómo se le llama eso? ¿Se acuerdan de la prepa? Diferencia de cuadrados. Ujú, exactamente. O binomios conjugados, ¿no? Entonces, pues la multiplicación de esto es el primero al cuadrado, que es b1 cuadrado, menos el segundo al cuadrado, ¿no? El segundo cuadrado se va a la raíz con el cuadrado. b1 cuadrado menos 4b2. Ujú. Entonces esto es un cuarto. b1 cuadrado menos b1 cuadrado más 4b2. Ujú. Vemos que se nos van estos. Y nos queda 4b2 entre 4 es b2. Ajá. Entonces es importante ver que si yo multiplico lambda 1 por lambda 2, esto me da b2. Ujú, simplemente. Bueno, entonces esto me va a servir porque fíjense, ahora yo quiero, ujú, para que sea estable mi solución de equilibrio, quiero que lambda 1 en valor absoluto sea mayor a 1 y lambda 2
también en valor absoluto sea menor a 1. O sea, quiero que los dos sean menores a 1 para que sea estable, para la estabilidad, ¿no? Ujú. Entonces, si lambda 1 en valor absoluto es menor a 1, esto lo puedo escribir como que lambda está entre menos 1 y 1. Lambda 1, perdón. Ujú. Ahora voy a multiplicar toda esta desigualdad por lambda 2. Entonces tengo menos lambda 2, en caso lambda 2 positivo, menos lambda 2 menor a lambda 1, lambda 2, menor a lambda 2. Ujú. Pero si lambda 2 es en valor absoluto también menor a 1, entonces, ¿qué voy a tener? Que esto es que lambda 1 por lambda 2 es menor a 1, porque es positivo, pero mayor a menos 1. Ajá, porque lambda 2 en valor absoluto es menor a 1, es positivo. Cuando lo multiplico por menos, pues esto es un número mayor a menos 1, ¿no? Entonces, esto es mayor a menos 1. Entonces, lambda 1, lambda 2 en valor absoluto debe ser menor a 1. Ujú. Si lambda 2 es negativo, se invierten los signos y tengo menos lambda 2 mayor a lambda 1, lambda 2 mayor a lambda 2. Ujú. Pero otra vez, si en valor absoluto lambda 2 es menor a 1, entonces lambda 1, lambda 2 es mayor a menos 1, pero menor a 1, porque esto es negativo, pero en valor absoluto menor a 1, esto es positivo. Ujú. Ok. Entonces, de todas formas, tenemos lambda 1, lambda 2 menor a 1. Entonces, el punto, ajá, es que para que los dos sean negativos, para que los dos sean, perdón, en valor absoluto menor a 1, entonces en valor absoluto, su producto también debe ser menor a 1. Ujú. Pero ya habíamos visto quién era lambda 1, lambda 2. Es B2. Ujú. Entonces, si yo sustituyo aquí B2, entonces en valor absoluto B2 debe ser menor a 1. Ujú. Esto tiene sentido porque si ambos son menores a 1, recuerden que cuando multiplico cosas que son menores a 1, los hago más chiquitos. Ajá. Si al menos uno de los dos fuera mayor a 1, entonces haría algo, al multiplicarlos serían más grandes. Ajá. Pero si los dos son menores a 1, siempre se van a ir haciendo más chiquitos. Entonces no pueden, cuando multiplico dos cosas menores a 1, no puedo obtener algo mayor a 1. Es imposible. Entonces, este es nuestro la primera parte de nuestro criterio. B2 en valor absoluto debe ser menor a 1. Ahora, para la segunda parte de nuestro criterio, vamos a recordar nuestra ecuación. Era lambda 2 más B1 lambda más B2 igual a 0. Son las raíces de esta función. Ahora vamos a ver esto como una función de lambda. Lambda cuadrada. Entonces queremos que esta función de lambda sea igual a 0. Y esta función es una parábola, ¿no? O sea, si yo grafico f contra lambda, pues esto es una parábola de algún tipo y quiero ver dónde están sus intersecciones. ¿Ok? Pues quiero ver cuándo se hace 0 esto, cuándo intersecta con el eje X, ¿no? La parábola. Esto es lo que me interesa. Pero ahora, fíjense que cuando lambda es muy, muy negativo, ajá, esto es muy, muy positivo, ¿no? Y cuando lambda es muy, muy positivo, esto también es muy, muy positivo. O sea, en el límite, cuando lambda tiende a infinito, esto es positivo.
Pero también en el límite, cuando lambda es negativo, esto es positivo, porque tenemos un lambda al cuadrado, ¿no? Que se vuelve muy grande y que es positivo, siempre. Ajá. Entonces, ¿están de acuerdo que siempre va a ser positivo en los extremos, esta f lambda? Ok, perfecto. Entonces, fíjense que lambda, sí, perdón, f lambda, f de lambda siempre es mayor a 0 cuando lambda tiende a más menos infinito. Ok. Ahora, si evaluamos f en lambda igual a menos 1 y fuera negativo, esto querría decir que cuando estoy aquí en lambda igual a 1, aquí es menos 1. Entonces evalúo f en menos 1 y esto es negativo. Si esto es negativo, eso quiere decir que si sigo viendo lambdas menores a menos 1, en algún momento la parábola va a cruzar el eje X y vamos a tener una raíz que es menor a menos 1. ¿Ok? Porque todavía tiene que cruzar hacia allá, ¿no? Lo mismo pasa si f de 1 es negativo. Estaríamos por aquí. Entonces es negativo, pero sabemos que tiene que seguir creciendo hasta ser positivo. Entonces en algún momento va a cruzar el eje X y vamos a tener una raíz mayor a 1 porque es para cuando me sigo moviendo sobre el lambda. Entonces aquí, este cruce, si aquí está 1, pues esto sería mayor a 1, ¿no? Si aquí está menos 1 y es negativo, entonces este cruce estaría menor a menos, sería abajo de menos 1. Y ya no se cumple lo que quiero, ¿no? El criterio de estabilidad. Hasta ahí, ¿están de acuerdo con esto? Ok, bueno. Entonces, para que los dos eigenvalores sean menores a 1 en valor absoluto, pues tenemos que f en 1 debe ser mayor a 0 y f en menos 1 también debe ser mayor a 0, porque eso quiere decir que ya cruzó y ya se quedó por ahí. Es más fácil entenderlo en el caso real, pero también se cumple para el caso complejo. Ahí tendríamos que estar viendo la parte real, la parte imaginaria por separado. Entonces es más complicado, pero de todas formas se cumple. Este criterio de todas formas se cumple. Solo es más complicado. Bueno, entonces vamos a ver quién es f de 1. ¿Ok? Y f de menos 1. Aquí lo tengo. Solo cambio lambda por 1 y menos 1. Entonces f de 1 es 1 más b1 más b2. Y f de menos 1 es 1 menos b1 más b2. ¿Ok? Y esto tiene que ser positivo. Y esto también tiene que ser positivo. Bueno, vamos a despejar b1. Y entonces, si yo despejo b1 de aquí, tengo b1 mayor a menos 1 más b2. Los dos los paso negativos del otro lado. Y si despejo aquí b1, me queda b1. b1 lo voy a pasar de este lado. Entonces es menor a 1 más b2. Entonces, poniendo estas dos cosas juntas, tengo b1 mayor
a 1, menor a 1 más B2, pero menor a 1 más B2, pero menor a menos 1 más B2. Y fíjense que esto es lo mismo que decir que B1 en valor absoluto debe ser menor a 1 más B2. ¿Están de acuerdo? Lo único que hice es poner estas dos desigualdades juntas. Ujú. Luego ver que este es el negativo de este. Ujú. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido. Ahora quiero reunir esta condición, B1 en valor absoluto menor a 1 más B2, con esta, B2 en valor absoluto menor a 1. Ajá. Bueno, entonces, si esto le voy a llamar 1, si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, de la ecuación 1 tengo que B2 en valor absoluto debe ser menor a 1. Ajá. Esto es lo mismo que menos 1 menor a B2 menor a 1. Es lo mismo. Ahora voy a sumarle un 1 a esto. Entonces esto, menos 1 más 1, 0, menor a B2 más 1, menor a 2. Ajá, simplemente en todos lados le sumé un 1 a todo. Ok, y esto es importante porque aquí tengo B2 más 1. ¿Qué es esto? B2 más 1. Aquí lo tengo. Ajá. Entonces, y esto lo voy a llamar 3. Entonces, poniendo 2 y 3 juntos, tenemos nuestro criterio de estabilidad. Entonces, B1 en valor absoluto debe ser menor a 1 más B2 por 2, ¿no? Pero por 3, 1 más B2, que es B2 más 1, que es esto, debe ser menor a 2. ¿Ok? Y ahora sí, este es nuestro criterio de estabilidad. Ujú. Entonces, esto es muy útil porque ya no tenemos que calcular los eigenvalores. O sea, no tengo yo que encontrar las raíces de esta ecuación. Ajá, ya no tengo que poner la chicharronera y eso. Ajá, para ver si mis eigenvalores en valor absoluto son menores a 1 los dos o no. Lo único que tengo que hacer es encontrar este polinomio que obtengo con el determinante de a menos lambda 1. Entonces obtengo este polinomio, me fijo quién es B1 y quién es B2 y veo si esta desigualdad se cumple. Y si esa desigualdad se cumple, entonces puedo garantizar que en valor absoluto ambos son menores a 1. Ujú. Entonces, nada más por si lo quieren volver a ver. Esto quiere decir que si esto se cumple, entonces lambda 1 en valor absoluto es menor a 1 y lambda 2 en valor absoluto es menor a 1. Los dos. Ujú. Bueno, ok, pues ya pasó 1 hora y media y solo vimos teoría. Entonces, ¿qué les parece si le dejamos hasta aquí hoy? Y ya la próxima clase sí vemos modelos de verdad, en donde usamos este criterio y lo que vimos hoy de los puntos que, bueno, las ecuaciones lineales. ¿Sí? Ok, perfecto.